Bien, hermanos, vamos a dar inicio entonces a la sesión 2 de nuestro estudio los unos a los otros. Vamos a orar a nuestro Dios, así que le invito a que incline su rostro para que oremos a nuestro Dios. Padre eterno, vamos ante tu presencia agradecidos en esta noche por este tiempo que nos concedes nuevamente de poder estar conectados para poder continuar nuestro estudio de esta serie los unos a los otros, edificándonos en Cristo. Ayúdanos, Dios amado, a comprender la verdad de tu palabra que veremos durante este tiempo que estemos conectados. Transfórmanos a la luz de tu palabra y ayúdanos, Señor, para poder llevar a cabo, como veíamos la semana anterior, estos mandatos que tú nos has dejado con respecto a los unos a los otros para poder ejercitar nuestros dones, glorificar tu nombre, que nuestros hermanos también sean edificados y así poder ir cumpliendo con el propósito que tú tienes hacia nosotros. Ayúdanos a comprender, danos la sabiduría para practicar lo que hoy día entendamos y que todo, Señor, sea hecho para la gloria de tu nombre. Todo esto te lo pedimos a través de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, hoy día entonces nos toca la sección 2 de los unos a los otros. Solamente partir recordando la última cita que veíamos en la clase anterior, y que decía el pastor John MacArthur con respecto a la edificación, y hablando específicamente respecto de los mandatos los unos a los otros, él decía, esto hace visible y verificable la transformación del Evangelio, de manera que el mensaje demuestra ser tan poderoso como pretende. Entonces cuando nosotros, y lo veíamos de alguna manera en la clase anterior, cuando hablamos de los mandatos de los unos a los otros, nos posicionamos, nos paramos en uno de los tres propósitos de la iglesia. Uno era evangelizar, uno era exaltar a Dios, y el tercero era la edificación, que es algo que ocurre de manera mutua dentro del grupo de la iglesia local en la cual uno pertenece. Entonces, dentro de esa edificación, que hay varias maneras de edificarse, una de ellas era a través de los mandatos los unos a los otros. Y eso es lo que hace posible, hace verificable que el Evangelio transforma, que el Evangelio tiene poder y que el Evangelio es verdad en cuanto a lo que nosotros transmitimos a las demás personas. ¿Ya? Entonces hoy día vamos a ir más de lleno y vamos a ver los unos a los otros. Vamos hoy día a estudiar 4, que ya los vamos a ver cuáles son, pero quiero hacer una pequeña introducción breve con respecto a esta frase, los unos a los otros, ¿ya? La palabra, cuando uno lee los unos a los otros, la palabra griega que está detrás de esa traducción es esa que ustedes ven ahí, y que se lee alelón, alelon. Y eso significa unos a otros o mutuamente, ¿ya? Ese es el sentido que tiene, ¿ya? Por ejemplo, cuando hay pasajes que hablan, que dice exhortados los unos a los otros, también lo podríamos entender como exhortados mutuamente, ¿ya? Entonces esa es la palabra. Hoy día voy a mostrarle algunas cositas, aprovechando que es un estudio bíblico, algunas cositas más técnicas en cuanto al lenguaje, porque nos van a dar luces de qué es lo que nosotros debemos comprender, ¿ya? Por eso yo aquí se los estoy mencionando de esta manera. Esta palabra, alelon, en el griego, se repite aproximadamente 98 veces en el Nuevo Testamento, ¿ya? Dicho de otra manera, hay 98 o un poquitito menos, no necesariamente todos son mandatos, pero cerca de esas 98 veces es un mandato, donde Dios dice, amaos los unos a los otros, exhortaos los unos a los otros. Son órdenes, son directrices que Dios nos está dando. Entonces, cuando hablamos de los unos a los otros, es frente solo a esta palabra, alelon, 98 mandatos que tenemos en la Escritura. Obviamente algunos se repiten, el que más se repite, como ya lo vamos a ver, es el amaos los unos a los otros, o ámense los unos a los otros. Es el que más se repite, ¿ya? Entonces obviamente no son 98 distintos, pero hay 98 mandatos de estas características, ¿ya? Y aquí un pequeño gráfico donde vemos ahí en esa parte azul que
denota que esa gran cantidad de veces que la palabra se traduce como mutuamente o los unos a los otros. ¿Ya? Solo lo puse ahí como algo visual, como para entender lo importante que, cómo se va repitiendo o cuál es la frecuencia que tiene esta palabra. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser la ruta del día de hoy? Como si estuviéramos en un trayecto, en un viaje. El viaje, nuestro trayecto de esta noche de estudio del día de hoy, nos va a llevar a través de estos 4 mandatos de los unos a los otros. Amarse los unos a los otros, que es el primero que vamos a estudiar, vivir en armonía los unos con los otros, recibirse los unos a los otros y amonestarse los unos a los otros. Estos 4 son los que vamos a ver el día de hoy y en la medida que vayamos avanzando van a ser 4 o 5 los que vamos a ir viendo, ¿ya? Entonces, vamos con el primero. Vamos a ver qué nos dicen las Escrituras con respecto al amarse los unos a los otros. Este mandato, como les decía en un principio, es el que más se repite a lo largo de la Escritura. Los pasajes que ustedes están viendo ahora no son todos donde sale este mandato, sino que son quizás los más frecuentes que uno utiliza o los más más importantes. Ya ahí pueden haber algunos más. Ya esta lista no tiende a ser exhaustiva. Entonces vamos a leer los que están destacados. Busquemos Romanos 12:10 para ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a este mandato de amarse los unos a los otros. Romanos 12, versículo 10, dice: Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Ya ahí está el mandato, inmediatamente al inicio del versículo: amaos los unos a los otros. Primera de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Ya vamos a analizar un poquitito lo que significa este mandato de amarse los unos a los otros. Solamente vamos a leer estos versículos para introducirnos respecto de este mandato. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Dice aquí Pedro en su carta universal: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Ya? Entonces vemos cómo Pablo a los romanos le dice: amaos los unos a los otros, y los lleva, lo encadena, lo une al hecho de preferirse, prefiriéndonos los unos a los otros. Aquí Pedro hace otro enlace. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. O sea, tenemos que mirarlo desde esta perspectiva, hermanos. Cuando nosotros obedecemos a la verdad, conocemos la verdad, la respuesta a esa obediencia a la verdad tiene que desarrollarse, tiene que verse reflejado en nuestra vida. El fruto que se debe dar en nosotros frente a la realidad de obedecer a la verdad es el amor los unos con los otros. Es así como lo une Pedro: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Une la obediencia a la palabra a la expresión, a la manifestación del amor los unos con los otros, y no cualquier amor, no solamente no fingido, sino que también entrañablemente, un amor que sale de adentro, de las entrañas. La palabra de alguna manera es clara en ese sentido. Entrañablemente, un amor profundo, real, sincero, que nace desde lo más profundo de nosotros y que se manifiesta hacia los demás, en función de en función de obedecer a la verdad. Y algo muy similar
en la unión que hace a lo que dice Colosenses 3:16, que vamos a revisar al final. ¿Ya? Y por último, primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 11 y 23. Primera carta de Juan 3, 11 dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y el versículo 23 de este mismo capítulo dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. En las cartas de Juan, sobre todo en la primera, una de las grandes características de los temas que más recurrentemente Juan nombra es el tema del amor. Y de alguna manera también lo liga al hecho de creer a la fe. El versículo 23 es claro: y este es su mandamiento, que creamos y nos amemos. Está ligado una vez más el hecho de amarse con la fe, con la verdad. Entonces no podemos separar. Nos decimos conocer la verdad, no podemos no manifestar el amor los unos por los otros, porque está íntimamente relacionado. Entonces veamos algunos detallitos con respecto a este mandato. Lo primero que nosotros debemos mencionar es que el amor no se puede basar en atracciones o preferencias. Es que este hermano es más alto, me es más fácil abrazarlo, por eso yo le manifiesto mi amor más fácil. O es más bajito para los que son más bajos. No se puede basar en preferencias, en atracciones, pensamientos, concepciones humanas. El amor tiene que estar basado en algo que es mucho más amplio, y de alguna manera lo estudiamos cuando hablamos del carácter amoroso que nosotros como hijos de Dios tenemos que desarrollar. Veamos qué es lo que nos dice aquí la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 19. Primera Tesalonicenses 4:19 dice: mire, por eso yo no contrato escribas, porque Primera Tesalonicenses 4:19 no existe. Pero bueno, hermanos, le voy a quedar debiendo la cita corregida, ¿ya? Pero no podemos basarnos en atracciones, ¿ya? No podemos que nuestro amor esté fundamentado en pensamientos o concepciones nuestras propiamente tal. El amor finalmente es una decisión, es una determinación personal de buscar el bien del otro. Y es ahí donde nosotros debemos de comprender esa realidad de que Dios nos ha dejado un ejemplo claro, porque Dios no nos escogió porque nosotros fuéramos rubios, como siempre se dice, rubios, altos. No, éramos lo peor de lo peor, éramos trapos de inmundicia. Y el Señor Él decidió amarnos, no por preferencia, no porque Él decidió hacerlo. Y ahí tenemos un ejemplo maravilloso que nosotros debemos de seguir. Por lo tanto, si Dios nos amó así, el mandamiento claro, como dice claramente ahí la primera carta de Juan, es que nosotros nos amemos. Y obviamente es en base a lo que Dios ha demostrado hacia nosotros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces Juan, espero que esta vez el escriba no se haya equivocado. Vamos a ver qué nos dice Juan, el Evangelio por Juan, capítulo 13, versículo 34. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Miren cómo repite aquí nuestro Señor Jesucristo, hablando Él, que se amen como yo los amé, ustedes se tienen que amar unos a otros. Le está dando un énfasis, un realce. Como yo los amé, ustedes tienen que amarse entre ustedes.
No pueden no amarse. Si creen en mí, volviendo al pasaje de ahí, primera carta de Juan, dice, para que ustedes crean y se amen los unos a los otros. Es una cadena, es un resultado inmediato, no sé si inmediato, pero un resultado pronto. No es algo que se demore 10, 20 años que amemos a los hermanos. Es algo que tiene que nacer de manera genuina en aquellos que han creído en el Señor Jesús. ¿Ya? Entonces el mandamiento nace de ese amor tan grande que Dios tuvo por nosotros. Si Dios nos amó a nosotros, nosotros no tenemos por qué no amar a nuestros hermanos. Y esta característica del amor, queridos hermanos, es la primera o más grande razón, característica, la manera visible como nosotros podemos reconocer que somos seguidores de Cristo. Mire lo que dice el versículo siguiente al que acabamos de leer, Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Ahí está la marca distintiva. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Y este mandato, esta realidad de amarse los unos a los otros, por este mandato que Dios nos da, que esta palabra de nuestro Señor Jesucristo, se amplía no solamente a los hermanos, sino que a todas las personas. Nosotros no podemos odiar a alguien. Tenemos que amarlos a todos. La palabra de Dios es clara. Orad por vuestros enemigos, orad por quienes os ultrajan. Y la oración, una intercesión delante de Dios, es un acto de amor tan grande por una persona, pidiéndole a Dios que le conceda el perdón, que le conceda el arrepentimiento, que le conceda el poder creer en el Señor Jesús. Es una demostración de amor muy grande. Y es así como nosotros debemos demostrarlo. Por lo tanto, esto de amarse los unos a los otros, nosotros no solamente tenemos que llevarlo al núcleo de hermanos o al grupo de hermanos de la iglesia, sino que tenemos que ampliarlo de manera necesaria porque es así como lo demuestran las Escrituras. Y no debemos de olvidar, queridos hermanos, que el amor entre creyentes debe ser en base a una actitud sacrificada, tal cual como nos amó Dios. Aquí el versículo 34 de Juan 13 es central en este sentido. Que améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo nos amó nuestro Señor Jesucristo? Yendo a la cruz, entregando su vida, negándose a sí mismo, no aferrándose el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se hizo siervo, se hizo hombre, semejante a hombre, hizo su siervo, incluso llegando hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino que la muerte de cruz, Filipenses 2. Una muerte sacrificial, un servicio sacrificial, un amor sacrificial. Y es así como nosotros debemos de manifestar el amor en todos los ámbitos. Por ejemplo, ahí en Efesios 5, Pablo le escribe por mandato de Dios a los esposos: maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Con amor sacrificial. Y es el mismo mandato que aquí Dios nos está dando a nosotros hoy día como hijos suyos, que debemos amarnos los unos a los otros como Dios nos amó a través de nuestro Señor Jesucristo, negándonos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz y siguiendo al Señor Jesús. Así es como debemos amarnos, negándonos a nosotros mismos, negando muchas veces nuestras propias comodidades, negando nosotros nuestras propias debilidades, en pos del bienestar, en pos del bien del hermano que está necesitado, que requiere una palabra, que requiere, no sé, un llamado. ¿A quién no le ha pasado, queridos hermanos, que de repente pasa por nuestra mente el nombre de un hermano? ¿Y qué haces tú en ese momento? No, después lo llamo, después le mando un mensaje, después oro por él, y ese después no se consolida, no se concreta en ningún momento.
¿Por qué? Porque estamos prefiriendo, claro, a lo mejor puede ser que estamos ocupados en nuestro trabajo, pero, pero ahí no sé, 30 segundos, un minuto de orar y de pedirle al Señor, Señor, tengo esto, me pasó por la mente este nombre de mi hermano, por favor, tú guárdale, consuélale, no sé qué está pasando, tú fortalécelo, más tarde lo llamo para saber si está bien. Demostración de amor, demostración de preocupación, de animarnos los unos a los otros. Por lo tanto, este mandato central de alguna manera como que involucra, encierra a todos los otros. No podemos hacer todos los otros o todos los unos a los otros si no lo hacemos con amor. Este es central, pero también se manifiesta de manera particular el amarnos los unos a los otros. Vamos con el segundo, vivir en armonía unos con otros. Y aquí no tenemos tantos pasajes, pero sí tenemos algunos. Vamos a ver Romanos, capítulo 12, versículo 16. Usted sabe que después la clase va a ser subida. Usted puede después anotar con mayor tranquilidad los versículos. Estamos viendo también la posibilidad de disponer en nuestra página web el material con los apuntes o las diapositivas para que también ustedes lo puedan tener y revisar y tomar notas más adelante. Así que de ahí puede ir tomando nota de todos los versículos si es que no lo alcanza a anotar. Romanos 12, 16 dice lo siguiente. Romanos 12, 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Ustedes lo primero que me podrían decir, pero pastor, aquí no dice vivan en armonía unos con otros, pero sí dice claramente unánimes entre vosotros. Ese entre vosotros es la palabra que yo les mencionaba al inicio, alelon. Es como unánimes los unos con los otros. ¿Ya? Y vamos a leer también primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 13. Dice, y que los tengáis en mucha estima, estoy hablando obviamente de los que trabajan entre vosotros y presiden en el Señor, como dice el versículo 12, los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Y ahí está el mandato general. Y en el contexto es inmediato ahí, quizás llevándolo a los líderes de la iglesia, pero también es entre vosotros, entre todos, entre el liderazgo y los hermanos, o sea, entre todos finalmente. ¿Ya? Vamos a ver qué es lo que nos dice estos pasajes. Cuando leemos nosotros ahí en Romanos 12 y 16, unánimes, la palabra griega que se lee to autos significa uno mismo o ser uno mismo. Dicho de otra manera, lo que dice Romanos 12 y 16, eso de unánimes entre vosotros, es entre ustedes tengan el mismo sentir, sean uno mismo. Y eso significa de alguna manera estar en armonía, dicho en una sola palabra. Unánimes, uno mismo, un solo sentir. No si somos 20, pero son un solo sentir, todos remando para el mismo lado, para decirlo quizás de una manera más sencilla. Y cuando ahí en este pasaje que acabamos de leer en Tesalonicenses, cuando la palabra paz, dice aquí el pasaje, tened paz entre vosotros. Esa palabra paz es la palabra eireneuté, que significa estar en paz o vivir en armonía, libre de disputas. Entonces, tengan paz, tengan armonía entre vosotros. Entonces, de estos dos pasajes, nosotros notamos la importancia del mandato de Dios a nosotros de que debemos de vivir en armonía, en paz entre nosotros,
sin disputas, sin rencillas, sin diferencias. Obviamente podemos tener diferencias porque no todos pensamos igual. A algunos les puede gustar el azul, a otros les va a gustar el morado y a otros les va a gustar el rojo. Pero eso no es razón para que entre nosotros no haya armonía. Y se mandarán a hacer, no sé, cortinas con franjas con esos 3 colores. Pero vivimos en armonía. O alguien finalmente cede. Pero no podemos empezar a imponer. Lo que nosotros debemos de esforzarnos es en que debemos estar en armonía, en paz los unos con los otros como hijos de Dios. ¿Cuál es nuestro deber? Hacer todo para que esa armonía sea estable y permanente. Todo. Mire lo que dice Romanos, volviendo ahí a la carta a los Romanos, Romanos 12, 18. Romanos 12, 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. El pasaje es claro. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros. ¿Cuántas veces nosotros no hemos quedado en paz? No necesariamente dentro de la iglesia, aquí el mandato es claro, es con todos los hombres, es algo más amplio. El mandato es estar en paz con todos, mientras esté en nuestras manos. La pregunta es, ¿hemos hecho frente a la pérdida de paz con otras personas? ¿Hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance, todo, para estar en paz con esa persona? ¿O nos hacemos los indiferentes? Nosotros debemos, hermanos, debemos de procurar hacer todo lo que sea humanamente posible y espiritualmente posible para estar en paz los unos con los otros. Si el mandato general es con todos los hombres, ¿cuánto más entre nosotros como hijos de Dios? Aún más importante y más relevante. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, hizo la paz con nosotros. Estamos justificados, estamos en paz para con Dios. La paz más importante, la paz más relevante para nuestra vida. ¿Cómo aquellos que estamos en paz con Dios no vamos a poder estar en paz entre nosotros? Y muchas veces lo que sucede es que no hay paz, no hay armonía. Y no podemos muchas veces mirarnos a los ojos porque no hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para estar en paz los unos con los otros. Obviamente, hay situaciones difíciles que muchas veces es más sabio esperar un tiempo prudente, no 3, 4, 5, 10 años, tiempo prudente, que esperar que las cosas se decanten, que se enfríen, como se dice, para después conversar y aclarar la situación. Porque muchas veces cuando nuestros sentimientos son extraños, son explosivos, y de repente es mejor callar un momento, guardar silencio, que se enfríe y después conversar, porque si no después la conversación termina empeorando las cosas. Pero no por eso nos vamos a dar libertad de dejar pasar 4 o 5 años. Eso es mucho. De hecho, el mandato de Dios es mucho más fuerte. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aunque eso no quiere decir que al final del día tú tengas que arreglarte. Eso quiere decir que tiene que ser pronto la reconciliación. Debe ser pronto la razón de buscar estar en paz con el otro hermano. Entonces, hermanos, debemos vivir en amor, vivir en armonía los unos con los otros. Y solo cuando hay un amor real, un amor entrañable, como leíamos ahí en el pasaje, es que vamos a buscar vivir en armonía, porque hacemos todo lo posible por el bien del otro. Y eso es lo que debemos ir comprendiendo y uniendo. Y esto también unirlo a la realidad del carácter cristiano que nosotros debemos ir desarrollando. Está unido, está relacionado, no está
por lados opuestos de nuestro caminar cristiano, van en una sola línea. Y debemos ir uniendo esto con nuestro carácter. Número 3. Recibirse los unos a los otros. Y aquí este mandamiento quizás suena un poco llamativo porque nos llama la atención justamente de a qué se refiere. ¿Qué se refiere? ¿A qué se hace alusión esto de recibirse los unos a los otros? Vamos a revisar dos pasajes donde sale este mandato para ir viendo y clarificando cuál es el mandato que se nos está dando. Vamos al libro de Romanos, capítulo 15, versículo 7, y después el capítulo 16, versículo 16. Romanos 15, 7 dice lo siguiente. Por tanto, o sea, en razón de todo lo que le he dicho anteriormente, que en el capítulo 14 y 15, los primeros versículos, habla sobre los débiles en la fe. Y en razón de todo eso que está diciendo Pablo, él dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Aquí tenemos el ejemplo. Cristo nos recibió, ya vamos a ver qué significa. Cristo nos recibió, si Cristo nos recibió, nosotros también tenemos que recibirlos, los unos a los otros. Tenemos el ejemplo, y a través de ese ejemplo, el mandato a nuestras vidas el día de hoy. Romanos 16, 16 dice lo siguiente. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Saludaos los unos a los otros. ¿Qué quiere decir este mandamiento de recibirse los unos a los otros? Ahí en Romanos 15, 7, cuando dice recibíos, está esa palabra griega. Yo sé que algunos ya quieren que yo la lea. Proslambanesté. No la voy a repetir porque lo más probable es que se me lengue la traba. Pero esa palabra griega significa dar la bienvenida. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, si nosotros ponemos esa definición en nuestro versículo, dice dar la bienvenida los unos a los otros. Esto nos va alumbrando un poquitito el significado. Ahora, en Romanos 16, 16 dice saludaos los unos a los otros. La palabra griega es aspasaste, que significa saludar. Entonces, saludar, dar la bienvenida. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Ya? Y esto, voy a hacer un paréntesis un poquitito técnico. Cuando nosotros estudiamos las palabras en el Nuevo Testamento, y ese es el error que muchas veces cometen algunos, es que directamente hablan del significado de las palabras y lo ponen y explican. Y no necesariamente es así. Por ejemplo, lo vemos aquí, dar la bienvenida. Eso quiere decir que ahora en adelante, cuando nos conectemos, todos nos vamos a dar la bienvenida. No es eso lo que quiere decir el texto. Hay un sentido, hay una idea que se quiere transmitir a través de estas palabras. Entonces, no necesariamente estos son sus significados literales los que debemos comprender. ¿Cuál es la idea entonces? El sentido que la mayoría de los teólogos le da es a aceptarse. ¿Por qué? Cristo, y esto tiene que ver con justamente el contexto que tiene Romanos 15, 7, los versículos anteriores que hablan de los débiles. Dice, Cristo también nos recibió cuando nosotros éramos débiles, cuando éramos muertos espirituales, cuando éramos niños. Cristo nos recibió. Ahora nosotros debemos de recibirlos también. No podemos en el fondo hacer acepción de personas. Romanos 2:11, perdón, dice, Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios acepta a todos, más maduros, menos maduros, más débiles, más fuertes. No hace acepción de personas. Dios acepta a todos por igual y empieza un proceso en sus vidas. Nosotros
Por lo tanto, debemos de aceptarnos y recibirnos tal como somos. Eso no quiere decir que yo no vaya a exhortar, no vaya a amonestar, no vaya a enseñar, no vaya a instruir a otro hermano que sea más débil. Pero debo aceptarlo, amarlo, tal cual como es, no siendo excepción. Amarlo tan profundamente como puedo estar amando a otro hermano. Por lo tanto, hermanos, nosotros aquí debemos de comprender que no podemos hacer acepción, debemos recibirnos, debemos de aceptarnos tal cual somos y trabajar para edificarnos y nuestro carácter, lo que nosotros somos, vaya siendo moldeado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Es ahí donde nosotros tenemos que poner el foco. No es imposible que nosotros vayamos a estar recibiendo siempre hermanos maduros en la fe. Eso no va a suceder porque si llega alguien y se convierte y llega, eso alguien que viene recién dando sus primeros pasos de cristiano. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Amarlo, recibirlo y ayudarlo a empezar a transitar para que pueda comenzar a correr rápidamente y pasar de la leche al alimento sólido, como hay ejemplos o ilustraciones de eso en las Escrituras. Debemos recibirnos tal cual somos. Y no porque un hermano sea aquí, sea allá, hacer acepción. No podemos hacer acepción. Debemos de recibirnos los unos a los otros. Y si tengo algo, hacer todo para estar en paz con ese hermano que no logro recibir. Y se van dando cuenta cómo se va uniendo todo, cómo se va encadenando todos los unos a los otros, y eso junto con el carácter que debemos desarrollar, un carácter amoroso, por ejemplo. Y nuestra última parada para el día de hoy, amonestarse los unos a los otros. Amonestarse los unos a los otros. Dos pasajes, Romanos 15:14 y Colosenses 3:16. Romanos 15:14 dice lo siguiente. Romanos 15:14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mire lo importante que dice aquí este pasaje. El mandato es claro, amonestaros los unos a los otros. Pero ¿qué es lo que viene de manera previa? ¿Qué es lo que nosotros debemos de buscar para hacer una amonestación bíblica a nuestros hermanos? Estar llenos de bondad y estar llenos de todo conocimiento. Ahora alguien podría decir, pero pastor, ¿cuándo nosotros vamos a estar llenos de todo conocimiento? Nadie está lleno de todo conocimiento. El punto es cuánto nos estamos esforzando para tener todo ese conocimiento. Y como dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Nuevamente Pablo está ligando la exhortación, la enseñanza con la palabra de Dios. Y es ahí algo central que nosotros debemos de comprender, que para amonestar debemos de conocer las Escrituras y no hacerlo bajo preceptos, conceptos, ideas que yo tenga, que alguien me contó, que le escuché a alguien por ahí. No ese es el material para la amonestación. La amonestación se hace a través de las Escrituras. Cuando Romanos 15:14 dice amonestaros, la palabra griega es noutetein. Ahí ya me costó un poquitito porque ya se me está lenguando la traba. Voy a tomar un poquitito de agua. ¿Qué significa esta palabra? Significa advertir o aconsejar. Advertir
o aconsejar. Cuando en Colosenses 3:16 leemos exhortándoos, es una palabra muy parecida que tiene la misma raíz que la anterior y es noutetountes, que significa advertir o aconsejar. ¿Cuál es la diferencia? Los tiempos y ¿cómo es que se llaman? Las personas en las que está conjugada el verbo. Por eso tiene una terminación distinta, pero si usted denota hasta la T, no T, y esa T, hasta ahí son iguales. Lo que viene después es lo que hace la diferencia. Por lo tanto, el verbo significa lo mismo, advertir o aconsejar. Ahora, cuando hablamos de amonestar o de exhortar, ¿qué significa esto? Es alentar, advertir, aconsejar. Y en este sentido, queridos hermanos, todos, absolutamente todos, somos responsables de alentar y fortalecer a otros, de advertir y aconsejar a otros. Todos. No el pastor con ustedes, no el maestro con ustedes, no el diácono con ustedes. Todos con todos. Cada uno de estos mandatos, hermanos, que estamos revisando de los unos a los otros, todos no hacen distinción entre el liderazgo y el resto de los hermanos. Aquí entran a jugar todos dentro del mismo partido, por decirlo de esa manera. Nadie queda exento. Todos juegan. Todos son objeto de los mandatos los unos a los otros. Los pastores necesitamos que nuestros hermanos nos alienten, nos adviertan y nos aconsejen tal cual como los hermanos necesitan que el pastor lo haga con ellos. Y eso es central, hermanos, que la iglesia lo comprenda, porque los pastores no son superhombres, no están dotados con capacidades en ese sentido supernaturales, porque obviamente tienen dones para enseñar y para presidir, para que puedan ejercer el ministerio al cual Dios los ha llamado. Pero eso no los hace superhombres que no necesiten ser advertidos, que no necesiten ser aconsejados o alentados en la fe. Los pastores necesitan, tanto como las ovejas, ser amonestados. Por lo tanto, es responsabilidad mutua de todos los hermanos de advertirse, de aconsejarse. ¿Cómo es que se hace esto? A través de la palabra. Siempre la amonestación involucra la palabra. Ya lo vimos en los dos pasajes, están claramente establecidos. Ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. Por lo tanto, podéis amonestaros los unos a los otros. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Claramente está ahí mencionado en ambos pasajes la realidad de que es la palabra de Dios. No hay otro elemento, no hay otra manera, no hay otra vía para perfeccionar a los santos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Un pasaje que de alguna manera todos conocemos, pero este pasaje es central para comprender esta realidad. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando nosotros amonestamos, el principio, el objetivo, lo que nosotros debemos de perseguir es que al hermano que yo estoy amonestando sea perfeccionado en el Señor Jesús, a través de la palabra que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ningún otro elemento tiene todas estas utilidades. Ninguna otra herramienta terapéutica de ningún tipo tiene el poder que tiene la palabra de Dios para ejercer estas 4 acciones en la vida de una persona. Por lo tanto, la amonestación, la exhortación es a través de la palabra porque es la que tiene poder para transformar y perfeccionar
a los hermanos. Entonces no podemos, hermanos, la amonestación hacerla bajo nuestros propios pensamientos, nuestros propios ideales. Tiene que hacerse conforme a la palabra del Señor. Y nunca debemos de olvidar que siempre debemos de considerarnos a nosotros mismos. Siempre. Gálatas 6, capítulo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Siempre la amonestación tiene que ser considerándonos nosotros mismos con humildad. Y un poquitito de eso vamos a ver en la autodisciplina que uno como hijo de Dios debe de tener. Ahí en el pasaje que vamos a estar estudiando este domingo que viene, con la ayuda de nuestro Dios. No se lo voy a mencionar para que vean el mensaje el día domingo, que se titula un carácter autodisciplinado, que es un tema muy importante, el tema de la falsedad, y que menciono claramente ahí en el sermón del domingo. Entonces no podemos, hermanos, dejar de considerarnos, y sin lugar a duda que además de esto, de considerarse uno mismo cuando está amonestando a otro, siempre, 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 siempre debe ser acompañado de amor. Es el primero los unos a los otros. Amaos los unos a los otros. Cuando yo te amo, te amonesto, lo tengo que hacer con amor. Lo tengo que también hacer aceptando al otro. Demostrando amor, demostrando respeto, demostrando humildad. No superioridad, porque aquí no hay nadie superior a nadie. El único que es superior a nosotros es Cristo. El cuerpo de Cristo tiene solo una cabeza, y ese es Cristo. Todos los demás somos cuerpo. Y como cuerpo, como miembros del cuerpo, todos necesitamos la acción de los demás miembros en nuestra vida para ser edificados en amor. Por lo tanto, hermanos, siempre debemos de tener esto en cuenta, que al amonestarnos, tenemos que hacerlo con la mira de glorificar a Dios y la edificación. No podemos olvidar que estos mandatos están dentro del propósito de la edificación de la iglesia. No para destruir, no para apuntar con el dedo, no para bajonear al hermano, no para pisotearlo. No, lejos esté eso de nosotros. Pero sí debemos hacerlo con la autoridad de la Escritura y siempre con humildad y amor. Es algo que todos tenemos que hacer. Todos. Pero recuerden, es en base a las Escrituras, no a otra cosa. Y quiero terminar, hermanos, leyendo este pasaje Colosenses 3:16, que justamente como está ahí en el logo al inicio, o en la parte superior, que es como nuestro versículo que nos identifica, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en sus corazones. Sin lugar a dudas que todos estos mandatos, hermanos, de amarnos, de recibirnos, de amonestarnos, tienen que ir en línea con la palabra de Dios. Todo lo que hagamos tiene que estar conforme a la palabra de Dios. No puede estar ajeno a la palabra de Dios. La palabra de Cristo tiene que morar de manera abundante en nosotros y vivirla, practicarla de manera integral, de manera completa, sin dejar nada fuera, obviamente con su correcta exégesis, con su correcta hermenéutica, para comprender el mensaje que el texto tiene y de esa manera actuar en nuestra vida. Por eso este pasaje es central, no solamente para el último de los
unos a los otros que acabamos de mencionar el día de hoy, sino que para todo en nuestra vida general. La palabra de Cristo tiene que abundar en nosotros, porque eso es lo que nos va a permitir accionar y vivir de una manera adecuada cada uno de estos mandatos los unos a los otros que vamos a estar estudiando de aquí en adelante. Vamos a orar, hermanos, para que Dios confirme la enseñanza de esta noche. Padre eterno, te agradecemos en esta hora, este tiempo que tú nos has concedido. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tu palabra, sin lugar a duda, es suficiente. Todo lo que tú nos has dado, todo lo que nosotros necesitamos, mejor dicho, tú nos has dado a través de tu palabra. Lo que necesitamos para la vida, para la piedad, lo tenemos a través del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que sin lugar a duda lo conocemos a través de tu palabra, a través de tu revelación. Gracias por dejarnos estas guías, estas marcas en nuestra ruta para poder vivir de una manera que te glorifique, de una manera que podamos exaltar tu nombre y de una manera que nuestros dones, que todo nuestro ser está en disposición de nuestros hermanos. Ayúdanos, Padre Santo, a poder amarnos, a recibirnos, a amonestarnos los unos a los otros para glorificar tu nombre. Y para que todos nosotros, todos, podamos cada día crecer en la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Te agradecemos por este tiempo. Confirma tu enseñanza en cada uno de nosotros y danos la sabiduría y la disposición para poder vivir conforme a estos mandatos que hemos estudiado en este momento. Te agradecemos, Dios eterno, a través de tu Hijo, nuestro Salvador Jesús. Amén.